Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este vídeo. El coche que tengo aquí a mi lado es el BMW i5 o lo que es lo mismo la versión eléctrica del nuevo Serie 5. Este modelo, el Serie 5, es un coche muy importante para BMW y una muestra de ello es que lo lleva fabricando 50 años. El primer Serie 5 data de 1972. Y este que tengo aquí a mi lado es el nuevo, lanzado en 2023, de octava generación. Respecto al modelo precedente tiene muchas diferencias y quizá la más evidente a simple vista son sus dimensiones. Y es que este modelo mide 5,06 metros de longitud, que son 10 centímetros más que el modelo precedente. Del mismo modo, es entre 4 y 5 centímetros más ancho y más alto también que el modelo anterior. El BMW i5 ya está disponible en el mercado. Hay dos versiones en el lanzamiento, una de 340 caballos con motor trasero y tracción trasera, por lo tanto, y luego hay otra versión deportiva M60, que es esta que tenemos aquí, que tiene 601 caballos de potencia y tracción total. En ambos casos la batería es la misma, tiene 81,2 kWh de capacidad bruta. De momento está disponible con carrocería de tipo berlina, que es esta, pero más adelante habrá un i5 Touring, más o menos en verano de 2024. Los principales rivales de este coche son el BYD Han, el Tesla Model S y el Mercedes-Benz EQE. Cada uno de estos modelos tiene sus características, así como sus puntos fuertes y débiles. Así, por ejemplo, el BYD es el más barato, pero el que carga menor potencia en corriente continua. El Mercedes-Benz es el menos potente y junto con el Tesla es el que tiene más autonomía. Por su parte, el Tesla es el más potente y el más veloz. Y el BMW gana porque es el que tiene un consumo medio homologado más bajo. En la tabla que aparece sobreimpresa ofrecemos información de las versiones más sencillas de los modelos señalados. Como he dicho anteriormente, esta versión es la deportiva, la M60, y por ello se distingue por algunos elementos decorativos que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, esta parrilla es diferente a la que tiene la versión básica, ya que las lamas en este caso son horizontales en lugar de las verticales y cromadas. También hay un paragolpes diferente con entradas de aire o canalizaciones de mayor tamaño. En el lateral hay unos espejos retrovisores cuya carcasa es de fibra de carbono, el techo es negro y aquí sobre la tapa de maletero tenemos un pequeño alerón también de fibra de carbono, muy pequeñito, y bajo el paragolpes hay un difusor aerodinámico que no lleva la versión de acceso. Y en todos los i5 la toma de corriente está aquí en la alta trasera derecha. La potencia máxima de carga en corriente continua son 205 kilovatios y en corriente alterna hay dos posibilidades. Puede ser a 22 kilovatios en el caso de esta versión, la M60, y a 11 kilovatios en el caso de la versión básica. Una función muy interesante que ofrece BMW en este i5 es que ya no es necesario usar una aplicación móvil o una tarjeta cuando llegamos a un punto de recarga, sino que únicamente es necesario coger la manguera, enchufarla al coche y la recarga se inicia automáticamente. Esta función es muy cómoda porque además ahorra tiempo y un poquito de engorro. Y bueno, y ya que hemos visto el i5 un poquito por fuera, ahora vamos a acceder a su interior. Aquí no tenemos puertas automáticas como en el i7, sino que hay que moverlas a mano por completo. Y bueno, y vamos a ver cómo es. La primera impresión que deja este i5 por dentro es que está inspirado claramente en el i7 y eso se debe, yo creo que principalmente a tres motivos. El primero de ellos es que tenemos las salidas de ventilación ocultas en las molduras y estas salidas de ventilación se controlan desde dos mandos, desde estos de aquí que son táctiles y que regulan el caudal y desde estos de aquí que regulan la dirección de la corriente. En segundo lugar, tenemos esta barra luminosa, que es una barra que tiene dos funciones. Por una parte es iluminación ambiente puramente decorativa y por otro lugar es una barra que sirve para dar tanto avisos al conductor como a los ocupantes. Sobre esta barra hay unos cuantos botones, hay botones para la regulación de los asientos, las memorias, el cierre de puertas, los mandos de luces, los mandos de la regulación de las salidas de ventilación, como he dicho anteriormente, el botón del warning, en fin, hay unos cuantos botones al igual que los hay en el i7. Y en tercer lugar, otra cosa que nos recuerda que este BMW está inspirado en el i7, así como en otros modelos modernos de BMW, es esta doble pantalla curva unida bajo un mismo cristal. Hay una para la instrumentación y otra para el sistema multimedia. El sistema multimedia está controlado por un sistema operativo que es nuevo, que tiene pequeños cambios respecto al que tenía, por ejemplo, o al que tiene, mejor dicho, el i7, y se llama ID 8.5. Este sistema operativo mejora al ID 8.0, que es el que estrenó el BMW iX.
Según la marca, una de sus características es que presenta una pantalla de inicio rediseñada, que permite acceder directamente a las funciones sin tener que pasar a un submenú. Otras características es que ofrece una gama más amplia de contenidos de información y entretenimiento, ciclos más rápidos de actualizaciones, así como la posibilidad de que los ocupantes puedan utilizar videojuegos a coche parado. Bien, esto es lo que dice BMW. Nosotros todavía no hemos tenido oportunidad de comprobar sus características y por ello nos podemos contar nuestras impresiones. Lo haremos cuando probemos en profundidad el i5. Y los huecos que hay para depositar objetos son los normales, la verdad. Aquí tenemos una superficie de carga inalámbrica. Aquí tenemos otros receptáculos para colocar los objetos que queramos. Bajo este reposabrazos también tenemos un pequeño cajón con una toma de corriente de 12 voltios. Y esta es la guantera que está tapizada y que la verdad es que no es muy grande, es poco profunda. El equipamiento opcional de este i5 es muy extenso e incluye todo lo que cabe esperar en un vehículo de este nivel. Sin embargo, me gustaría señalar o destacar un dispositivo de asistencia a la conducción curioso y que llegará al mercado no antes de finales del próximo año. Se trata del asistente de cambio de carril con activación ocular, función que solo se activa en autopista o autovía hasta 130 km por hora, y siempre y cuando el conductor esté atento y mirando hacia adelante. Funciona de la siguiente manera: cuando está activado el programador de velocidad activo y nos acercamos al vehículo precedente, el sistema sugiere al conductor la posibilidad de realizar la maniobra de adelantamiento. Este puede confirmarla mirando hacia el espejo retrovisor y entonces el coche asume el control de la dirección y cambia de carril. La vuelta al carril original se realiza de forma similar. BMW dice que esta función corresponde al nivel 2.5 de conducción autónoma, es decir, la responsabilidad final todavía reposa en el conductor y no en la marca. Y bueno, ya estoy en las plazas traseras de este i5, que son un poquito más amplias que las del modelo precedente, y es normal que eso ocurra ya que el incremento de longitud ha sido notable y parte de ese incremento se nota aquí atrás. El asiento delantero está colocado para mí, para mi posición de conducción, y yo aquí voy sentado bastante bien. Aún tengo mucho espacio para las piernas y aunque me siente erguido, todavía me restan unos centímetros hasta tocar el techo. Con lo cual está claro que es un coche amplio. Y además hay que tener en cuenta una cosa, y es que aunque llevo las baterías por debajo de los pies, eso no hace que las rodillas vayan elevadas, sino que yo ahora mismo voy sentado en una posición bastante natural, me apoya toda la pierna en el asiento y voy muy cómodo. También me gustaría señalar que el respaldo es tirando a blando, es muy acogedor y me está gustando mucho. Voy aquí sentado muy cómodo, la verdad. Aunque es un poquito más grande que el modelo precedente, lo cierto es que la ganancia es escasa. Respecto a sus rivales, el i5 queda mal situado en lo que respecta a espacio para las piernas, ya que el Tesla y el Mercedes-Benz tienen más, pero sin embargo es el más ancho entre puertas y el que tiene más altura libre al techo. A diferencia del i7, las plazas traseras son mucho más sencillas. Aquí no tenemos asientos que se reclinan, tampoco tenemos pantallas en las puertas, tampoco hay pantallas aquí, como por ejemplo si tiene el BYD Han. Lo único que tenemos son, en la prolongación de la consola central, tenemos los mandos táctiles para la regulación del sistema de ventilación, que en este caso es de 4 zonas. También tenemos en los respaldos estos soportes para colocar pantallas y una toma de corriente USB-C. El maletero tiene una capacidad de 490 litros, que es un buen dato, y que solo queda a 10 litros de distancia del que tiene el i7. Tanto el BYD como, por ejemplo, el Mercedes-Benz EQS quedan lejos de este dato con 410 y 430 litros respectivamente. El Tesla Model S gana por goleada, ya que su maletero principal tiene 709 litros. El maletero del i5 está bien en cuanto a volumen, pero le falta un poquito de atención. Como se puede ver en las imágenes, su parte superior está cubierta por una pieza de chapa desnuda. Lo cierto es que no es un gran problema y no se ve mucho, pero nos hubiera gustado que este aspecto estuviera un poquito más cuidado. Y por cierto, bajo el capó delantero del BMW i5 no hay espacio de carga como sí ocurre por ejemplo en el Tesla Model S. Este sitio está reservado para algunos componentes del sistema eléctrico de impulsión. Y aquí terminan las impresiones a coche parado de este BMW i5. Espero que os hayan gustado. No obstante, para ampliar información os recomendamos visitar el artículo que hemos publicado en km77.com, donde además de un texto escrito hay imágenes, mediciones propias, así como precios, equipamientos y datos técnicos. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.